Javier se despertó con el sonido de golpes en la puerta principal de su casa en las afueras de Madrid. Era medianoche. Y el eco resonaba como un mal presagio en la quietud de la calle. Abrió la puerta y allí estaba su sobrino Alejandro. Con los ojos enrojecidos y una expresión de pánico que Javier no había visto desde que el chico era un niño huérfano. Tío. Lo siento. Pero Sofía lo sabe todo. Balbuceó Alejandro. Entrando a trompicones. Javier sintió un nudo en el estómago, sabía que todo significaba su secreto. El que había guardado durante años para proteger a la familia que tanto amaba. En ese momento, la vida que había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse. Y el precio de su silencio se reveló en la forma más cruel. Javier había criado a Alejandro como a un hijo propio desde que el hermano de Javier murió en un accidente de tráfico, dejando al niño de 8 años sin padres. En aquellos días, Javier, soltero y dedicado a su trabajo como profesor de historia en un instituto de secundaria, había renunciado a muchas cosas por el bien del sobrino. Su propia vida romántica había quedado en segundo plano. Especialmente porque Javier era gay en una España que, aunque progresista en las leyes, aún albergaba rincones de conservadurismo profundo. Sobre todo en familias como la suya, arraigadas en tradiciones católicas. Pero entonces conoció a Miguel, un arquitecto de Valencia que se mudó a Madrid por trabajo. Y todo cambió. Miguel era el ancla de Javier. Se habían encontrado en una conferencia sobre patrimonio cultural 5 años atrás. Y lo que empezó como una amistad intelectual se transformó en una relación profunda, llena de comprensión mutua. Miguel, con su humor seco y su capacidad para escuchar, había ayudado a Javier a reconciliarse con su identidad. No tienes que esconderte de mí, le dijo Miguel en su primera cita real, en un pequeño café de Malasaña. Javier, a sus 40 años entonces, sintió por primera vez que podía ser él mismo sin juicios. Pero siempre había un límite, Alejandro no podía saberlo. El sobrino, ahora de 25 años, estaba inmerso en su propia vida, planeando una boda con Sofía, una joven abogada de familia acomodada. Y Javier temía que la verdad rompiera el frágil equilibrio que habían construido. Aquella noche, mientras Alejandro se sentaba en el sofá del salón, Javier preparó café para calmar los nervios. Cuéntame qué pasó, dijo Javier, intentando mantener la voz firme. Alejandro respiró hondo. Sofía encontró unas cartas tuyas en el ático, de cuando limpiábamos para la mudanza. Cartas de un hombre. Leíste en ellas sobre amor, sobre planes juntos. Ella las leyó y explotó. Me dijo que eras un freak. Que no podíamos permitir que alguien como tú estuviera cerca de nuestra futura familia. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Freak. La palabra resonaba en su mente, evocando recuerdos de su juventud, cuando había oído insultos similares en el colegio. Pero venir de Sofía, la prometida de su sobrino, era una traición que no esperaba. Alejandro continuó, su voz temblando. Intenté defenderte. Tío. Le dije que eras el mejor hombre que conozco. Que me criaste solo. Pero ella no escucha. Dice que si no cortamos lazos contigo, no habrá boda. ¿Y? Hay más. Quiere que reclamemos la casa. Dice que como soy tu heredero legal, y tú no tienes hijos,
Deberíamos mudarnos aquí después de la boda. Para proteger el patrimonio familiar. Javier se quedó helado. La casa. Un modesto chalet heredado de sus padres. Era su refugio. Allí había criado a Alejandro. Allí había compartido noches con Miguel en secreto. Perderla significaría perder una parte de su identidad. La tensión en el salón era palpable. Javier sintió una oleada de ira. Pero la contuvo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Alejandro? ¿Crees que soy un freak? El sobrino bajó la mirada. No. Claro que no. Pero Sofía es persistente. Y yo la amo. Quiero una familia normal. Tío. Sin complicaciones. Esas palabras fueron el primer corte profundo. Javier se dio cuenta de que, a pesar de todos los años de sacrificio, Alejandro veía su orientación sexual como una complicación. El conflicto interno de Javier se intensificó, debía revelar todo y arriesgarse a perder al sobrino que amaba como a un hijo. ¿O seguir ocultando su relación con Miguel para mantener la paz? Al día siguiente, Javier llamó a Miguel. Tenemos que hablar. Le dijo por teléfono. Su voz quebrada. Miguel llegó en menos de una hora. Con su habitual calma que contrastaba con el caos emocional de Javier. Sentados en la cocina. Javier le contó todo. Miguel escuchó en silencio. Luego tomó la mano de Javier. Esto no es solo sobre Sofía. Es sobre Alejandro y cómo te ve. Has sacrificado tanto por él. ¿Pero a qué precio? Tu felicidad. Javier sabía que Miguel tenía razón. Su relación con Miguel había sido un bálsamo. Pero siempre en las sombras. Las salidas discretas. Las vacaciones fingidas como viajes de trabajo. El miedo a la exposición había envenenado momentos que podrían haber sido perfectos. Mientras tanto, Sofía no perdía tiempo. Envió un mensaje a Javier esa misma tarde: necesitamos hablar sobre el futuro de Alejandro. No quiero que tu estilo de vida lo afecte. Javier sintió una rabia creciente. ¿Estilo de vida? Como si su amor por Miguel fuera una elección caprichosa. No una parte fundamental de quién era. Decidió confrontarla. Organizó una reunión en un café neutral en el centro de Madrid, donde el bullicio de la ciudad podría amortiguar las tensiones. En el café, Sofía llegó con Alejandro a su lado. Era una mujer de 24 años. Con cabello rubio y una expresión determinada que la hacía parecer mayor. Javier. No es personal. Empezó ella. Pero su tono decía lo contrario. Solo quiero lo mejor para nuestra familia. En mi círculo. Estas cosas no se aceptan fácilmente. Mi padre es conservador. ¿Y si se entera? Podría cortar el apoyo financiero para la boda. Javier la miró fijamente. ¿Y tú? ¿Qué piensas realmente? Que soy un peligro. Sofía dudó. Luego respondió: no un peligro. Pero una influencia negativa. Alejandro necesita estabilidad. No confusiones. Alejandro intervino. Nervioso. Tío. Por favor. Entiende. Solo queremos mudarnos a la casa temporalmente. Hasta que ahorremos para algo propio. Pero Javier vio la verdad en sus ojos: era una excusa. Sofía quería control.
¿Y Alejandro? ¿Por amor o por debilidad? La seguía. En ese momento, Javier tomó una decisión que cambiaría todo, revelaría su relación con Miguel. Hay alguien en mi vida, dijo. Se llama Miguel. Y lo amo. No es una confusión. Es quien soy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se levantó bruscamente. Esto confirma todo. Alejandro. Elige, tu tío o nuestra vida juntos. Javier regresó a casa esa noche con el corazón pesado. Miguel lo esperaba. Y por primera vez, Javier se permitió llorar en sus brazos. He perdido a mi sobrino, murmuró. Miguel lo consoló, no lo has perdido aún. Pero tienes que pelear por ti mismo. El conflicto se profundizaba. Y Javier sabía que las decisiones venideras tendrían un costo alto para todos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Cada llamada de Alejandro era una mezcla de súplicas y acusaciones veladas. Tío. Sofía dice que si no firmas los papeles para transferir la casa, no habrá boda. Le dijo en una conversación telefónica tensa. Javier colgó, sintiendo una traición que le dolía más que cualquier rechazo social. Había criado a Alejandro con valores de honestidad y lealtad. Pero ahora veía cómo el amor romántico del sobrino lo cegaba, priorizando a Sofía sobre la familia que lo había salvado. Miguel, por su parte, intentaba ser el pilar de apoyo. No puedes dejar que te manipulen así, le dijo una noche mientras cenaban en el patio trasero de la casa. El aire de Madrid en primavera era cálido. Pero Javier sentía un frío interno. Miguel, con su experiencia en familias conservadoras, había salido del armario a los 30 años y perdido contacto con sus hermanos. Entendía el dolor. Recuerda cuando mi hermana me llamó, anormal, en la cena familiar. Dolió. Pero me liberó. Tú mereces lo mismo. Javier asintió. Pero el miedo a perder a Alejandro lo paralizaba. ¿Era correcto priorizar su propia felicidad sobre la del sobrino que había criado? La presión familiar se intensificó cuando la tía de Sofía, una mujer devota católica, se involucró. Llamó a Javier directamente, en nuestra fe. El matrimonio es entre hombre y mujer. Tu influencia podría corromper a los futuros hijos de Alejandro. Javier respondió con calma. Pero por dentro bullía. ¿Corromper? Él solo había amado en silencio. Decidió confrontar a Alejandro en persona. Lo citó en el Parque del Retiro, un lugar neutral donde habían pasado tardes felices cuando Alejandro era niño. Allí, bajo los árboles centenarios, Javier expuso su alma. Te crié como a un hijo porque te amo. Pero no puedo renunciar a quien soy por complacer a Sofía. ¿Me estás pidiendo que lo haga? Alejandro, con lágrimas en los ojos, admitió, no quiero perderte. Tío. Pero Sofía amenaza con cancelar todo si no cedes la casa. Dice que es por nuestro futuro. Javier vio la manipulación clara, Sofía usaba el amor de Alejandro como arma. En ese momento, tomó otra decisión arriesgada, invitar a Miguel a una cena familiar para forzar la verdad a la luz. La cena fue en casa de Javier. Una noche que prometía ser un punto de no retorno. Miguel llegó primero, trayendo vino y su presencia tranquilizadora. Cuando Alejandro y Sofía entraron, la tensión era eléctrica. Sofía miró a Miguel con desdén.
Así que este es él. Amigo. Dijo con sarcasmo. Javier no se contuvo, es mi pareja. Sofía. Y merece respeto. La cena se convirtió en un campo de batalla. Alejandro intentaba mediar. Pero Sofía atacó, eres un freak. Javier. ¿Cómo pudiste ocultarlo? Alejandro merece una figura paterna normal. No esto. Las palabras hirieron profundo, evocando años de represión interna. Miguel defendió a Javier, el amor no es anormal. Lo que es anormal es juzgar a alguien por amar. Pero Sofía no cedía. Reveló su plan, había consultado a un abogado para reclamar la casa como herencia anticipada para Alejandro, argumentando que Javier, sin descendientes directos, no la necesitaba. Alejandro, atrapado en el medio, finalmente explotó, basta. Tío, firma los papeles y terminemos con esto. Javier sintió el mundo derrumbarse. Su sobrino, el chico al que había dado todo, lo traicionaba por presión externa. Esa noche, después de que se fueran, Javier y Miguel hablaron hasta el amanecer. He perdido la fe en la familia, confesó Javier. Miguel lo abrazó, la familia verdadera no te obliga a elegir. Pero el daño estaba hecho. Javier comenzó a cuestionar sus decisiones pasadas, ¿había sido un error ocultar su identidad? ¿Debería haber educado a Alejandro sobre la diversidad desde joven? El conflicto moral lo consumía. Mientras la sociedad española, con sus avances en derechos LGBT pero persistentes prejuicios en círculos conservadores, se manifestaba en su vida personal. Días después, la situación escaló cuando Sofía publicó en redes sociales un post sutil pero acusador sobre influencias tóxicas en la familia. Amigos comunes empezaron a distanciarse de Javier. ¿Y en el trabajo? Rumores circulaban. Un colega le dijo, oí algo sobre tu vida personal. ¿Es verdad? Javier. Por primera vez. No lo negó. Sí. Soy gay. ¿Algún problema? La respuesta fue mixta, apoyo de algunos. Silencio de otros. Pero el precio era alto, su reputación como profesor se tambaleaba. Alejandro llamó arrepentido una semana después. Tío. Lo siento. Sofía me presionó. Pero no quiero perderte. Javier. Herido. Respondió, tus acciones hablan más que tus palabras. Decidió no firmar los papeles, forzando a Alejandro a elegir. El sobrino, dividido, pospuso la boda. Sofía, furiosa, lo confrontó, si no tomas la casa, no hay futuro. Alejandro, en un momento de claridad, vio la toxicidad. ¿Pero sería suficiente para cambiar? Javier. Meanwhile, encontró fuerza en Miguel. Juntos, asistieron a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde historias similares les recordaron que no estaban solos. Hemos pagado un precio alto por ser nosotros mismos, dijo Miguel. Javier asintió, sabiendo que el clímax se acercaba. La confrontación final se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Javier recibió una carta legal de Sofía, demandando la transferencia de la propiedad bajo el pretexto de necesidades familiares. Era un movimiento audaz, aprovechando las leyes de herencia españolas que favorecían a los descendientes directos.
Javier. Consultando a su propio abogado. Descubrió que tenía derechos. Pero pelear significaría un juicio público, exponiendo su vida privada. El dilema moral lo atormentaba, luchar y arriesgar más daño emocional. O ceder y perder su hogar. Miguel lo animaba, esta casa es tuya. No de ellos. Lucha por lo que has construido. Pero Javier veía el costo en Alejandro. El sobrino. Ahora viviendo en un limbo. Lo visitaba a escondidas. Sofía me dio un ultimátum, o la casa o ella. Confesó Alejandro en una de esas visitas. Javier. Con el corazón roto. Respondió, ¿y tú? ¿Qué eliges? ¿El amor verdadero o la manipulación? Alejandro dudó, revelando su propio conflicto interno. Había crecido admirando a Javier. Pero los prejuicios inculcados por Sofía y su entorno lo confundían. ¿Era la homosexualidad de su tío realmente un problema? ¿O era el miedo a la sociedad? En una noche de insomnio, Javier recordó momentos clave de su vida. Cuando era joven, en la España posfranquista, había reprimido sus sentimientos por miedo al rechazo. Criar a Alejandro le dio propósito. Pero ahora se daba cuenta de que había proyectado sus inseguridades en el sobrino, ocultándole la verdad para protegerlo. Miguel. Siempre sabio. Le dijo, el silencio es una forma de traición a uno mismo. Inspirado, Javier decidió hacer pública su relación. Publicó una foto con Miguel en sus redes. Con un caption simple, amor es amor. Orgulloso de quien soy. La reacción fue inmediata. Amigos lo apoyaron. Pero la familia extendida explotó. Tíos y primos lo llamaron, condenando su pecado. Sofía usó esto para presionar más a Alejandro, mira. Ahora todos lo saben. Tu tío es un escándalo. Alejandro, abrumado, confrontó a Javier en una reunión tensa en la casa. ¿Por qué lo hiciste público? Ahora todo es peor. Javier respondió, porque merezco vivir sin mentiras. Tú también lo mereces. En ese momento, Alejandro reveló su propia lucha, tío. A veces me pregunto si soy como tú. Sofía me asusta con eso. La confesión fue un giro inesperado. Alejandro admitió dudas sobre su sexualidad, reprimidas por el miedo a decepcionar. Sofía, al enterarse, lo acusó de ser influenciado por Javier. Eres un freak como él. Le gritó en una pelea. Alejandro, herido, la dejó esa noche. Llegó a casa de Javier llorando, lo perdí todo por ti. No. Por mí. Javier lo abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Había salvado a su sobrino de una relación tóxica. ¿Pero a qué precio? Sofía no se rindió, amenazó con demandar por difamación. El juicio se convirtió en el centro del drama. En la Corte de Madrid, Javier testificó sobre su vida, exponiendo los prejuicios sociales que aún persistían. Ser gay no me hace menos familia, declaró. Alejandro, como testigo, defendió a su tío, me crió con amor. Sofía quería control, no familia. Sofía, en el banquillo, reveló su verdadero motivo, celos por la cercanía entre Javier y Alejandro. Y ambición por la casa. El juez falló a favor de Javier.
Pero el daño emocional era irreversible. Miguel apoyó a Javier durante el proceso. Pero la tensión afectó su relación. Siento que siempre soy el segundo, confesó Miguel una noche. Javier, dándose cuenta del sacrificio de Miguel, prometió, de ahora en adelante. Eres lo primero. Pero el precio era alto, perdieron amigos. Y Javier enfrentó discriminación en el trabajo, donde padres conservadores cuestionaron su rol como profesor. Alejandro, libre de Sofía, comenzó a explorar su identidad. Asistió a terapia, reconociendo que sus dudas eran válidas. Gracias por ser honesto, tío, le dijo. Pero la traición inicial dejó cicatrices. Javier se preguntaba si había hecho lo correcto al forzar la verdad. Con el juicio ganado, Javier conservó la casa. Pero la victoria sabía amarga. La estructura que una vez representaba seguridad ahora evocaba recuerdos de traición y pérdida. Alejandro se mudó temporalmente con él y Miguel, creando una dinámica familiar nueva, pero tensa. No sé cómo reparar lo que rompí, admitió Alejandro en una cena. Javier respondió, el tiempo y las acciones lo harán. Miguel, el mediador, sugirió terapia familiar. Y juntos comenzaron sesiones en un centro de Madrid especializado en temas LGBT. Allí, desentrañaron capas de conflicto. Javier confrontó su culpa por ocultar su identidad, pensé que te protegía. Pero te negué una parte de mí. Alejandro admitió su debilidad, dejé que Sofía me controlara porque temía ser diferente. Miguel compartió su propia historia de rechazo, fortaleciendo el vínculo. Pero la sociedad no facilitaba las cosas, noticias locales cubrieron el caso, pintando a Javier como un héroe gay o un disruptor familiar, dependiendo del medio. Los prejuicios persistían. Y Javier recibió correos de odio, recordándole que la aceptación no era universal. Sofía, derrotada, desapareció de sus vidas. Pero no sin un último golpe, filtró detalles privados a la prensa, exacerbando el escrutinio. Alejandro, enfurecido, cortó todo contacto con ella. Elegí mal, reflexionó. Su despertar fue doloroso, comenzó a salir con un hombre, explorando su bisexualidad. Pero el miedo a la reacción pública lo atormentaba. Javier lo apoyó, no pagues el precio que yo pagué. ¿Se ha abierto? La relación de Javier y Miguel se fortaleció en la adversidad. Planearon una ceremonia simbólica en Barcelona, invitando a amigos progresistas. Hemos perdido mucho, pero ganamos autenticidad, dijo Miguel en sus votos. Alejandro fue el testigo, simbolizando reconciliación. Pero el costo era evidente, Javier renunció a su trabajo ante presiones, empezando un nuevo capítulo como activista en una ONG LGBT. Meses después, la paz frágil se asentó. Javier reflexionaba en el jardín, las decisiones habían costado amistades, estabilidad financiera y paz mental. Pero trajeron libertad. Alejandro, ahora en una relación sana, agradecía, tu coraje me salvó. Sin embargo, las cicatrices permanecían, recordando que en una sociedad dividida, el amor a menudo viene con un precio. ¿Fue correcto que Javier priorizara su verdad sobre la estabilidad familiar de su sobrino? ¿O debería haber sacrificado más para evitar el conflicto?